Oportunidades. Muchas gracias, Vania, por estar aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias al comité organizador por invitarme a presentar. ¿Cómo están? ¿Cómo está su salud mental? Más o menos. Bueno, esa pregunta para los jóvenes es aún más crucial. Yo trabajo con adolescentes y jóvenes y les quiero contar cómo las tecnologías pueden ser un beneficio para la salud mental, pero también tienen sus riesgos. Y de hecho, Estados Unidos ha declarado una emergencia nacional en la temática salud mental. Y a raíz del COVID se ha visto cómo esto ha impactado aún más negativamente. En Chile no estamos muy distantes de eso, ¿cierto? Y probablemente han visto cómo se visibilizan problemas que estamos teniendo con la salud mental en adolescentes y jóvenes. Pensábamos que esto estaba influenciado por los confinamientos, pero en el retorno a la presencialidad nos hemos dado cuenta que no está mucho mejor, ¿ya? Y tanto en colegios como en universidades nos han estado comentando que hay dificultades en el área de depresión, de ansiedad, consumo problemático de alcohol y otras drogas principalmente. Algunas investigaciones que hemos hecho en Chile que están publicadas, una fue una recopilación de lo que se había publicado hasta el momento, seguramente ahora hay más cosas publicadas y muchas que están en proceso de publicación, pero todo apuntaba a que efectivamente en Chile el COVID ha impactado también negativamente la salud mental. También otro ejercicio que hemos hecho es saber en qué se ha investigado en Chile, ¿ya? Y fue así como revisamos lo que estaba en las principales bases de datos. Además de esto, probablemente hay trabajos que están en otros medios de publicación, como pueden ser libros o tesis, pero los que están publicados y más disponibles fueron 346 artículos, y la conclusión de eso es que se ha avanzado mucho en el diagnóstico de la situación, en saber qué problemas tenemos en Chile en salud mental, pero muy poco en intervenciones que apunten tanto a prevenir como a tratar los problemas. Y bueno, esto se hace como un mapeo, ¿ya? Que aquí se los voy a mostrar, en el cual, por ejemplo, en la primera columna está en qué estado está, y se van, las barras indican la cantidad de artículos que hay al respecto. ¿Ya? Entonces ahí, no sé si me resulta, mejor no aprieto nada, pero evaluar e identificar se lleva la gran mayoría de las menciones de los artículos, y muy poquitos se dedican a prevenir y nada se dedica a rehabilitar. Las redes sociales y las tecnologías en general tienen un impacto negativo, ¿ya? Después vamos a ver lo positivo, pero tienen un impacto negativo en jóvenes, y una teoría que lo está explicando, que puede tener sus dificultades también, pero que es interesante de pensarla, que es la teoría del contagio social. Tal como está el contagio de las enfermedades infecciosas, entonces se ha planteado que podría haber un contagio en otros fenómenos. Y fue así como se nos pidió hacer también una revisión que está en proceso de análisis para ver si iba a ser publicada prontamente, de este término. El contagio social, definido por la Asociación de Psicología Americana, es la propagación de comportamientos, actitudes y afectos a través de multitudes y otros tipos de agregados sociales de un miembro a otro. Y los jóvenes serían particularmente propensos, dada la influencia que tiene en ese grupo etario los pares y también las tecnologías y lo conectados que ellos están. En lo que encontramos, la última evidencia es a favor de que habría un efecto de contagio en violencia con armas de fuego, en acoso escolar, ciberacoso y delitos violentos
y el suicidio. Esto es importante porque, por ejemplo, una serie de televisión de Netflix se llama 13 razones, en inglés 13 Reasons Why, produjo un impacto negativo en términos de aumentos de intentos de suicidio y de muertes por suicidio en algunos lugares, y sin embargo a otras personas les ayudó a tomar conciencia de la necesidad de pedir ayuda o de disminuir actitudes de acoso y ciberacoso. Entonces tienen efectos diferenciados para las distintas personas, pero es algo importante. En temas de suicidio existe lo que se denomina el efecto Werther, que es un efecto de contagio de la conducta. Esto viene dado por una novela del joven, Las penas del joven Werther, se llama, de Goethe, en el cual el protagonista se suicida. Y en esa época hubo un aumento de los suicidios en jóvenes que se sentían identificados con esta situación. Entonces ya desde antes venía esto identificado del efecto contagio, pero con la masividad que pueden tener las redes sociales y también las series de televisión, esto tiene como un efecto amplificador. No se encontró evidencia concluyente en el rol de la exposición a videojuegos, ¿ya?, violentos en el comportamiento agresivo. Pero, por ejemplo, cada vez que hay un tiroteo en Estados Unidos, se empieza a ver el historial de esas personas y muchas veces está implicado cuánto pueden haber estado expuestos a redes sociales y distintos fenómenos que podrían haber impactado. Entonces, estamos conscientes de esto también en los trastornos de la conducta alimentaria, que efectivamente han tenido un aumento y es probable que las tecnologías estén influyendo en eso, a través de un fenómeno también de contagio. En depresión no es tan claro, y en efectos positivos, porque uno podría decir, bueno, tal como se contagia en efectos negativos, podría ser algo positivo. También hay evidencia en los dos sentidos. A veces se ha encontrado evidencia a favor, como por ejemplo en un estudio que identificó que la felicidad se podía contagiar, y en otros no se pudo encontrar esa evidencia. Pero quizás es porque necesitamos saber cómo poder contagiar efectos positivos. Nosotros hemos utilizado las las redes sociales y también las tecnologías en salud mental porque hay una gran oportunidad. Sabemos que en nuestro país, y probablemente en la mayoría de los países de Latinoamérica, hay dificultad para acceder a profesionales especializados, y además tenemos una buena conexión a través de las tecnologías. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad. Hay terapias que están evaluadas con evidencia, y sin embargo es difícil que todos accedan porque hay pocos profesionales entrenados. Entonces una gran oportunidad también ahí está por medio de las tecnologías. Una campaña que hicimos a través de Instagram, se llama Vamos Juntos. En esa campaña se pagaba publicidad, por lo tanto llegó a mucha gente. Son pequeños cortos en los cuales dos influencers que fueron reconocidos para el tiempo en que se hizo esta campaña, y que además fueron chequeados por parte de Facebook en esa época para que no tuvieran otra lectura su mensaje. Ahí está el tema de privacidad de datos bien explícito, porque cuando primero Facebook nos dice, bueno, estos son los 10 influencers en Chile que llegan más a tu población a la que tú quieres llegar, que son jóvenes, tienen muchos más seguidores, llegan a ellos, pero son estos los problemas que tienen. Tal persona alguna vez habló de racismo, otra persona alguna vez estuvo vendiendo productos, no voy a decir la marca, pero unos productos que son para bajar de peso, que no funcionan, ¿ya? Entonces, esas personas descartadas no pueden participar de nuestra... bueno, y eso es algo que de hecho
todos pueden hacer, ¿cierto? Como chequear. Pero parece que a veces, por ejemplo, en elección de autoridades, a veces se les pasan ciertos twitters que han tenido algunas personas y después aparecen a la luz pública. Entonces, sí, en ese caso se hizo, la campaña llegó a muchas personas, pero es difícil evaluar el impacto que tuvo en la reducción del suicidio y el impacto que tuvo en favorecer la búsqueda de ayuda. Hay harto material que se nos ha pedido ir aportando y que hemos ido generando también, que algunos en español, que apuntan a la telepsicología o la telesalud mental, pero también a la telesalud en general, ¿ya? Que también hay muchos que son gratuitos también que se pueden acceder. La primera vez que participamos en alguna investigación relacionada a tecnología y salud mental fue hace 15 años, y en esa investigación consistía en ir a los colegios y hacer un taller que duraba 11 semanas y queríamos prevenir problemas de salud mental. Y para eso usamos las tecnologías de varias maneras. Aquí lo que les estoy presentando era una red social que existía en esa época, se llamaba Fotolog, no sé si es que alguien se acuerda de esa red social. Entonces, el trabajo consistía en simular que estaban en el Fotolog y escribir cómo se siente la persona, y otro grupo decía qué estrategia puedes utilizar para regular tus emociones, algo que se había enseñado en el taller, ¿ya? Y bueno, ahí ustedes ven cómo partimos. Esa investigación fue liderada por el profesor Ricardo Araya, actual Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, y no demostró una diferencia entre el grupo de intervención y el grupo control, pero eso no quiere decir que no seguimos investigando en la temática, ¿cierto? Insistimos, y después vino otro programa que se llamó Yo pienso, siento y actúo mejor, y en este fuimos a la atención primaria a ofrecer una intervención breve para adolescentes con depresión. Participaron en total 216 adolescentes de Santiago, y esta terapia era dada por un psicólogo o psicóloga, pero acompañada por un computador, ¿ya? En vez de tener un manual impreso, que es lo que habitualmente se usa en terapia cognitivo-conductual, aquí se tenía una terapia a través del computador. Y esta sí demostró eficacia. A largo plazo se perdía la eficacia, así que hay que insistir en cómo poder reforzar los aprendizajes y los hallazgos, pero fue efectiva al corto plazo, mejor que lo que está haciendo la atención primaria en este momento, porque esto no ha logrado implementarse. Después hicimos otra actividad que fue con la región de la Araucanía, que también era la atención primaria. Ahí participaron 143 adolescentes, y consistía en hacer una teleconsultoría y un tratamiento colaborativo con los equipos de atención primaria para que pudieran tratar la depresión, ¿ya? Dado que fue muy a distancia y en una época en que no había teléfonos inteligentes en forma masiva, entonces tuvimos dificultad para hacer el reclutamiento de los casos, y con los casos que alcanzamos a ingresar nos dimos cuenta que otra dificultad que había era que los equipos de atención primaria dispusieran del tiempo para participar de esta actividad. Pero un elemento positivo fue que a mayor satisfacción con el tratamiento psicológico hubo una mayor mejoría de jóvenes, ¿ya? Y por lo tanto eso también nos da muchas luces de la importancia de un tratamiento de la depresión en el caso de los jóvenes, en el cual la terapia psicológica tenga un rol preponderante, más allá del tratamiento médico o farmacológico. Y dado que nuestra formación de psicólogos y psicólogas es muy variada, sí podría ayudar el hecho de que tuviéramos ciertos elementos comunes o ciertas directrices para ese tratamiento. En este caso,
lo que había era una plataforma en que daba asesoría a ese profesional. Por ejemplo, llamábamos por teléfono a los pacientes, una entrevista cortita y a sus familiares a cargo, y les preguntábamos cómo iba su tratamiento, y a veces nos decían, no me gusta el psicólogo por tal cosa, o tenía ahora pero la perdí, y entonces entre elementos que eran técnicos y otros elementos administrativos, apoyamos mediante una plataforma para poder buscar soluciones a esas dificultades que estaban teniendo en su tratamiento. También tuvimos hace poco la experiencia en la región de Valparaíso en teleconsultoría con 2 centros rurales de acá, y lo positivo también de este proyecto fue que eran centros que recibían casos, bueno, la mayoría de los centros lo hace, pero era exclusivamente para que supervisáramos casos de niños, niñas y adolescentes que están bajo la protección del Estado y que son una población que requiere una mayor especialización para poder abordarla. Entonces, apoyarlos mediante también una plataforma y video consultas, pero video consultas con el equipo, no con el paciente o la paciente presente, sino con el equipo, era lo que se hacía, ¿ya? Y entonces este no fue un estudio de eficacia, fue un piloto, y fue bastante bien valorado. Su traslado ahora a un estudio de eficacia es lo que estaría faltando. Estas son investigaciones que están en curso ahora, que son del centro que yo dirijo, el Núcleo Milenio IMAI, que es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y que dentro de nuestros principios tenemos el uso de las tecnologías y además el uso de diseños participativos. O sea que, por ejemplo, si es una intervención dirigida a jóvenes, que sean los mismos jóvenes los que nos ayuden a codiseñar la intervención. Entonces estamos ahora probando la aplicación Cuida tu Ánimo, que ustedes la pueden descargar, es gratuita, para prevenir la depresión y para prevenir el riesgo suicida, pero también puede acompañar un tratamiento. Y tenemos algunos otros ejemplos que, bueno, esta misma aplicación la estamos mejorando, pero además agregándole elementos para tratar la ansiedad, que van muy de la mano con la depresión. Hay otro programa que es para detectar el riesgo suicida y favorecer la búsqueda de ayuda, también mediante una aplicación de teléfonos móviles, y también hay una intervención online basada en terapia cognitivo-conductual, que esa se está desarrollando en Talca. Los mensajes que quiero dejar es que la salud mental en adolescentes y jóvenes debiera ser una prioridad abordada desde no solo Chile, sino que desde el mundo, porque para todo está siendo una dificultad, que se debe estar consciente de los desafíos de las tecnologías y poder abordarlos. Investigar en intervenciones digitales es necesario, pero también su implementación, porque ya les conté una experiencia que es exitosa, pero que no ha sido integrada en nuestra salud pública. Equipos de investigación que sean colaborativos, porque de repente nos encontramos investigando lo mismo, pero con muestras pequeñas y en diferentes sectores de nuestro país. Podríamos avanzar a no ser competencia, sino en poder colaborar. Eso lo vimos en los estudios de COVID, donde, por ejemplo, hubo varios que estudiaron depresión, pero ninguno de ellos usó el mismo instrumento. Todos utilizaron instrumentos diferentes, lo cual hace que también sea difícil que podamos agrupar datos y tener mayor conocimiento. Y coordinar a los tomadores de decisión con investigadores. Sabemos que hay una prioridad actual en la temática de salud mental desde el discurso. O sea, este gobierno ha dicho que tiene un compromiso con aumentar el presupuesto de salud mental, por ejemplo, de un 2,5% a un 5 o un 6% al final de su mandato, pero ya llevamos un año perdido porque de aquí al próximo año se aumentó un 0,01%.
Así que sí necesitamos que haya un decidido aumento en el presupuesto, pero también en qué se va a invertir. Y ahí es donde la gente que está investigando, como también la sociedad civil, puede aportar con sus conocimientos. Y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, al Centro del Núcleo Milenio Mai, que es el que yo dirijo. Hay una anécdota que les quiero contar, que la primera evaluación que nos hicieron en nuestro centro, el revisor o la revisora nos dijo como algo a mejorar, que necesitábamos más seguidores de YouTube y de Twitter, ¿ya? Nosotros pensamos que nos podría decir les faltan publicaciones o redes internacionales, cosas así, y nos dijo eso. Nosotros quedamos bastante sorprendidos, ¿ya? Pero pensamos que la lógica que hay detrás es que efectivamente el conocimiento no se quede en las revistas científicas ni en el escritorio, sino que pueda llegar a la comunidad. Así que ayúdenos, por favor, a mejorar ese aspecto con más seguidores en redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Vania, por esta súper interesante presentación. Como antes, tenemos espacio para un par de preguntas. Aquí hay una mano levantada. Hay problema con el micrófono. Yo le puedo, si quieres, puedes decirle en voz alta para... Hola, buenos días. Mi pregunta asociada, gracias por la presentación, primero que todo, buena, un tema que hemos tratado de ir abordando también. Me interesa saber de la aplicación un poco, ¿es posible nosotros integrarnos para saber? Gracias. ¿Es posible nosotros como hospital integrarnos para un poco conocer a nuestra población también, saber los datos que se van generando en esa aplicación y conocer también pacientes que en algún futuro nosotros tengamos como un poco a nivel de riesgo y prevenir alguna acción? ¿Han pensado en esa integración o esa interoperabilidad con algún registro clínico, por ejemplo? Muchas gracias por la pregunta. La dificultad para la interoperabilidad la hemos visto desde el principio, no solo desde las aplicaciones, sino de cuando teníamos la plataforma, porque, gracias por la pregunta, porque de hecho uno de los desafíos era ese, que hay una ficha electrónica que no es compartida por el centro de atención primaria, el servicio de urgencia, el COSAM en traducción sería el Centro de Salud Mental, pero de atención secundaria, lo que puede hacer un equipo de investigación, ¿ya? Sobre todo un equipo de investigación que viene de una universidad y que por lo tanto tampoco tiene la posibilidad de acceder a esos datos y poder compartir. Así que ahí hay un desafío, también un desafío en términos no solo de interoperabilidad, porque por ejemplo los centros de atención primaria que dependen de municipalidades, depende de la licitación que cada uno compra, entonces unos tienen un sistema, otros tienen otro sistema diferente, ¿cierto? Entonces ahí hay un gran desafío que creo que a lo mejor se va a abordar en algún momento aquí también, cómo poder abordarlo, pero en el caso, por ejemplo, en que los datos estén solamente en una aplicación de celulares y que eso nosotros pudiéramos dar acceso, por ejemplo, al tratante, a que pudiera revisar esos datos, eso sí se puede hacer, y de hecho hay una investigación que hicimos, que se me olvidó mencionarla, que es un tesista, que se llama EMA, Ecological Momentary Assessment, Evaluación Ecológica Momentánea. Un paciente responde 6 veces al día durante una semana una serie de preguntas de cómo se siente, dónde está y en qué entorno está, y eso genera ciertos datos que le llegan al psicólogo tratante en su primera atención. Entonces el psicólogo puede tener más información y un mejor análisis, porque el recuerdo, nuestra memoria nos falla. Y entonces tú le preguntas al paciente, ¿cómo estuviste la semana anterior?
y es probable que se acuerden del día anterior o el momento. O sea, quizás, tal como yo le dije, están bien, ¿cierto? Si les pregunto, ¿y cómo estaban ayer a las 3 de la tarde? Es difícil que lo recuerden. Entonces, el EMA es un elemento que puede ser útil también para tener esa integración en los distintos sistemas. Hola, buenas. ¿Dónde? Allá. René Lagos por aquí. Muchas gracias por la presentación. Preguntarte si, ¿cómo veías tú el riesgo que veíamos en la presentación anterior como desde el punto de vista de la ética, de la digitalización en salud mental? Porque me llamó la atención de que los riesgos que estaban como prohibidos, que eran vigilar, clasificar, en salud mental, como, y con este ejemplo que mencionas, como que puede caer ahí en ese riesgo. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Si es como un área como con un riesgo aún mayor, donde pudiera haber como una manipulación también psicológica de personas más vulnerables, eso, como tu apreciación de ese riesgo. Gracias. Claro, o sea, por una parte, por ejemplo, lo del tema del efecto contagio es algo que hay que considerar ya. En el desarrollo actual de la aplicación, hemos pensado la dificultad que hay para, por ejemplo, tener un foro o un blog que no sea moderado por alguien. Quizás la inteligencia artificial en algún momento podría ayudarnos, pero que hubiera elementos ahí que fueran dañinos para el resto de las personas que están accediendo. Otro elemento es, por ejemplo, uno puede georreferenciar y decir, ya, tú estás aquí, tienes riesgo suicida, entonces, por lo tanto, el centro de urgencia más cercano es este, ¿ya? Que entonces a uno le llega una alarma porque la persona está en riesgo suicida y uno puede llamar a esa persona de vuelta, ¿ya? Todos esos elementos en este momento lo estamos considerando. Y también, por otro lado, hay elementos que las mismas compañías tienen, ¿ya? Que en realidad la más estricta es Apple. Y, por ejemplo, tuvimos problemas con la aplicación porque estábamos preguntando la edad, ¿ya? Lo cual igual nos pareció extraño porque para nosotros no era el dato más sensible. Había otros datos que preguntamos que nos parecían que eran más sensibles, pero ellos nos pidieron que ese dato, por regulaciones que hay en Estados Unidos, no se pregunte de esa manera, o sea, no se podía preguntar. Entonces, hay que estar mirando leyes y aspectos éticos constantemente, y para eso sí nos ayuda el trabajar interdisciplinariamente. Ok, muchas gracias, Vania, por esta interesante presentación y a los que hicieron las preguntas que complementaron esta charla, así que muchas gracias.